La entrevista con Raúl Valladares. La crisis por la pandemia de COVID-19 evidencia la relación entre economía y salud como un delicado y fino tejido que interactúa de forma indisoluble y de cuya convivencia equilibrada dependen la reapertura del aparato productivo o, en su defecto, la antesala de la debacle sanitaria con miles de contagios y muertes a causa del patógeno viral en octubre y noviembre próximos. Una ensalada de factores de riesgo potenciales en los que ponderan el no uso de mascarillas ni distancia y resistencia a inocularse el antiviral, como la semana morazánica, la actividad en las iglesias, partidos de fútbol sin medidas de bioseguridad, intermitencia que se respira en la política donde mejora la bioseguridad. Todo lo anterior serían el preaviso del peor momento desde la llegada del coronavirus en marzo de 2020, una tendencia constante desde mayo pasado, según autoridades de salud, médicas y casas funerarias. La reapertura conjuga el encantamiento entre el turismo, la economía y la pandemia en el escenario donde se confronta la necesidad de producir, acumular y disfrutar bienes y los servicios con recomendaciones y medidas de bioseguridad determinadas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER. El SINAGER confirmó el fin de semana anterior 366.702 casos positivos y 9.824 decesos acumulados por COVID-19, al lado del creciente volumen poblacional que a la vacuna del antígeno, en especial las embarazadas y jóvenes, en este momento principales víctimas de la enfermedad que desencadena el virus. La Secretaría de Salud y los hospitales públicos reportaron que del 1 al 31 de mayo, 1.072 connacionales perecieron por el coronavirus, un incremento de 58.6% de propagación y 1.15% de letalidad con respecto al mes de abril anterior. En mayo se declara el punto más álgido por ser el peor momento desde la llegada de la pandemia al país. Al 15 de junio, la cifra de contagios subió a 248.115 a nivel nacional. SINAGER reconoció que este año 2021 Honduras ha enfrentado la mayor incidencia de fallecidos y contagios que en 2020. En junio cerró con 262.760 casos y 652 muertes confirmadas, el cuarto mes pandémico más mortífero pese a una baja de fallecimientos con respecto a mayo, cuando se supera el millar de fallecidos. Comenzando agosto, las autoridades confirman que los nuevos casos superan en más del 30% la marca anterior alcanzada en mayo. Con más de 34.400 expedientes positivos del 1 al 31 de julio, se rompen las marcas previas de contagios hasta el momento, ya que en mayo Honduras reportaba 25.894 personas contagiadas por COVID-19. El 9 de septiembre el país alcanzó 349.000 contagios y 9.224 muertes por COVID-19. Desde marzo del 2020, registros que contrastan con los números que manejan las casas funerarias del país, que duplican esas cifras. La cifra de muertes es superior debido al subregistro de casos, ratificó el presidente de la Asociación de Funerarias de Honduras, Edwin Lanza. Hubo 7.620 decesos y en lo que va del 2021 son 12.210 víctimas para un total de 19.830, lo que representa 10.151 muertes más que las oficiales, asevera Lanza. Ahora es posible que Honduras registre un repunte acelerado, sobre todo en jóvenes y embarazadas por el prolongado asueto, el comportamiento después de grandes movilizaciones por feriados, eventos deportivos y concentraciones políticas es de aumento de casos y decesos, concluyó el presidente de las casas mortuorias. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Hoy vamos a tratar de hacer conciencia en todos nosotros, porque como va a haber vacaciones puede haber COVID, y donde hay COVID hay muerte.
qué mejor que 3 doctoras que saben de esto. Saludo primero a la doctora Elsa Paló. Buenos días, doctora. Gracias por la invitación. Un saludo a las colegas en el set. También a la doctora Carla Pavón, que es jefa de Vigilancia de Salud. El otro día me gustó que esta doctora Carla Pavón estaba regañando a la gente, que es que la gente no hace caso. Doctora Carla, buenos días. Bueno. Buenos días, licenciado Valladares, gracias por invitarnos siempre a todas las casas del pueblo hondureño. Buenos días a todas mis colegas por estar este día, inicio de unas vacaciones en la cual es fundamental guiarlos con una información correcta, con la información que la población debe de tener, porque creo de que nosotros somos llamadas a orientar a nuestra población en cuanto es la salud. Gracias, esperamos compartir con ustedes y bueno, aquí en casa porque estoy un poquito resfriada, pero acá estamos. Gracias, doctora. Está también la doctora Miriam Aguilera. Doctora, bienvenida. Gracias, buenos días a las compañeras que van a estar con nosotros hoy y al doctor que acaba de llegar. Es un placer estar en este programa y sobre todo nuestra intención es pues hablar con la población para que puedan cuidarse, para que tengan las medidas preventivas. Un saludo a los que están viendo ahora mismo este programa. Gracias. Me dice Kelly, solo falta el doctor Gamero, pero fijo ya va a venirme. Y aquí está ya. Bienvenido, doctor Gamero. Mucho gusto, licenciado Valladares. Bien, voy a empezar con la doctora Carla Pavón, porque es la jefe de Vigilancia de Salud, para que nos dé un panorama de cómo estamos con el COVID. Y siempre recuerdo eso cuando la doctora Elsa Paló nos dijo que en Honduras iban a haber entre 30 y 35 mil muertos por COVID. Entonces yo decía que era el Estadio Nacional lleno de muertos. Según la funeraria ya van un poquito más de 20 mil muertos. Y tenemos que seguir cuidándonos del COVID. Doctora Pavón, ¿cómo está la situación de acuerdo a lo que manejan ustedes en salud pública? Bueno, la verdad es que sí es un reto tener una información exquisita, una información en la cual nosotros tenemos la información que todos los establecimientos a nivel nacional, hospitalarios y regionales nos envían y obviamente tenemos confirmados y sospechosos y es por ello que quizás a la Secretaría de Salud le dicen que tiene menos fallecidos, pero sin embargo lo hacemos de manera muy responsable porque tratamos nosotros de confirmar todo lo que nos envían de los hospitales. Hasta el momento nosotros tenemos 9.855 fallecidos confirmados, teniendo pues ahí una brecha amplia por confirmar que son 655 todavía pacientes fallecidos. Sin embargo, podemos decir que muchos han fallecido en casa, muchos han fallecido solo en entrada del hospital. Es difícil diagnosticar sin tener evidencia, pero como decía usted, hay muchos más fallecidos, posiblemente que sí, pero nosotros la Secretaría manejamos los fallecidos confirmados. Hasta la fecha, nosotros llevamos 367.275 que han salido positivos por una prueba, ya sea PCR o una prueba de antígeno de 1 millón, más del millón que se han realizado. Posiblemente hay muchos más. ¿Por qué? Porque hay pacientes que han realizado sus pruebas en otro lugar, ¿verdad? Aunque nosotros tenemos casi en línea todas las privadas, ¿verdad? Casi todas las privadas, pero hay laboratorios que no están en línea con nosotros y hay pacientes que se han ido a realizar. Pero esto es lo que nosotros tenemos, en la cual, pues en las últimas 4 semanas, ¿verdad? Después de venir un alto contagio en Francisco Morazán, en El Paraíso y en Santa Bárbara, en Olancho, hemos visto en las últimas 4 semanas una leve disminución. No me gustaría que el pueblo hondureño se relaje cuando nosotros hablamos de disminución, porque la pandemia aún está latente, aún está complicado lo que es Francisco Morazán, sigue saliendo en rojo, Cortés sigue saliendo en rojo, Santa Bárbara
incluso gracias a Dios nos está saliendo últimamente en rojo. Esto significa por tasa de incidencia, porque nosotros hacemos tasa y comparamos en las últimas 4 semanas cómo se va moviendo la pandemia. Sí puedo decirle que después de venir de un 50-55% de positividad en Francisco Morazán, nosotros hoy lo tenemos a Francisco Morazán con un 24%. Esto significa que a medida que la población hondureña vaya vacunándose, vamos a ir teniendo pues esa posibilidad de ir viendo cómo nosotros vamos a ir disminuyendo las capacidades hospitalarias. Pero esto va a depender del pueblo hondureño que quiera vacunar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la vacuna tiene 2 grandes objetivos, una es evitar que desarrolle gravedad y la segunda es disminuir esa mortalidad. ¿Dónde hemos visto ese impacto de disminución de la mortalidad? En el grupo prioritario que vacunamos nosotros primero. ¿Y quiénes fueron? El personal de salud. Si bien es cierto, han fallecido personal de salud, pero nosotros estamos analizando quién se muere en salud, por qué se muere. Entonces hemos visto que en su mayoría no tenían ninguna aplicación de vacuna. Sí tenemos colegas que han muerto con sus 2 vacunas, con una vacuna, pero es la minoría. El impacto de la vacuna ha tenido esa protección al personal de salud. ¿Que se han contagiado? Sí, tenemos una alza en el contagio, pero la ventaja de que los que se han vuelto a contagiar no están desarrollando gravedad, ni están desarrollando muerte, que ese es lo que era el objetivo de la vacuna. Y si lo vemos en el personal de salud que ha tenido, y esta gráfica que yo se las mandé, es esa disminución de la mortalidad en el personal de salud. ¿Por qué analizo eso? Porque fue el primer grupo en la cual nosotros aplicamos vacuna a todo el personal de salud. Y lastimosamente, algunos colegas o algunas enfermeras que han fallecido no tenían ni una tan sola vacuna. Y este es un llamado preciso a la población. ¿Por qué? Porque aún después de que el personal de salud fue el primero en vacunarse, vacunamos a tercera edad. ¿Por qué a la tercera edad y a las comorbilidades? Porque era el grupo de riesgo, era el grupo que se nos estaba muriendo y que aún en mis análisis de mortalidad sigue habiendo personas de tercera edad que están falleciendo. Y cuando vamos a los hospitales y preguntamos quién está en UCI, quién está hospitalizado aún en tercera edad, aún las personas con una comorbilidad, ya sea diabetes, hipertensión. Vea usted esa gráfica, la que yo le decía. Esta gráfica nosotros la hacemos no por todo el año, sino la vamos haciendo por semanas. Hacemos un análisis de 4 semanas. Ahí está el análisis de la semana epidemiológica de la 35 a la 38. Y vemos que Francisco Morazán estaba en una positividad de que cada 100 personas que se hacían una prueba, el 50 hasta el 60% salía positivo. Y era por ello que teníamos esos triajes, pero exageradamente colapsados. Hoy los vemos con un menos capacidad de afluencia, pero vea usted cómo ha disminuido. Pero sin embargo, tenemos ahí a Santa Bárbara, que tiene un 54%. Entonces, uno le tiene que ir hablando a la población. Ojo, Santa Bárbara, porque a usted le está saliendo el 54% de lo que usted está captando. O está captando muy bien, o el paciente está buscando realmente el triaje, o realmente tienen un 54% de personas que andan positivas y quizás también aquellos que no desarrollan síntomas andan multiplicando el virus en la calle. Otro departamento que lo habíamos dicho y que fue el primer departamento que vacunó, independientemente, ustedes saben que Cortés fue avanzando en la vacuna, pero hay algo, Cortés se relajó y lo dijimos, Cortés se está relajando, está saliendo sin mascarilla, solo se pusieron algunos una dosis, empezaron a quitarse la mascarilla y Cortés nuevamente se vio esa alza.
y todavía Cortés está presentando una positividad entre el 50 y 55%, pues esta semana entre estas 4 ya Cortés presenta 48%, pero es alta su positividad. Otro departamento, como lo pueden ver ahí, es Colón. Colón, el que les estábamos mostrando, que Colón todavía también se está manejando en esa positividad. Como les decía, acá lo importante es que nos vacunemos, que sigamos, ahí está la vacuna para todos los hondureños. Hoy, desde los 12 años en adelante, cuando nosotros avancemos en la vacuna, vamos a avanzar en algo, un gran objetivo que todos los médicos queremos, todo el personal de salud queremos, es esa disminución de la mortalidad. Porque algo que hablaban en el anuncio y algo que es evidente, el año pasado no se presentó esa gran mortalidad porque veníamos, pero había algo. Miren cómo está Honduras en los 4, pero venía de rojo. Honduras venía rojo en su tasa de incidencia, pero hoy vemos esos departamentos que todavía Francisco Morazán estaba súper rojo. Ahora cambia su tasa de incidencia porque ha disminuido. Pero ustedes ven cómo está Cortés. Cortés vuelve a agarrar como está, gracias a Dios. Rojo estaba. Y eso lo venimos presentando y analizando semana a semana. Entonces, sí podemos nosotros dar impacto después de una vacuna. Sí podemos dar impacto a un control, pero todavía hay una brecha muy amplia por qué trabajar. El personal de salud, esta semana ya estamos nosotros mandando a dónde vamos a estar vacunando. ¿Por qué? Porque vemos que la vacuna nos va a dar impacto en el control de la pandemia. Sin embargo, hay muchos hondureños que se han quedado en casa, pero no por cuidarse, sino porque no se quieren poner la vacuna. Y algo que ustedes mencionaban era que el año pasado no habían habido tantas muertes y tantos contagios, pero es que había una medida muy, pero muy drástica de contención, era que todos nos quedamos en casa. Hoy, este año, no nos estamos quedando en casa. Todo el 100% de la población está expuesta, y está expuesta a aquellos que aún no están vacunados. Entonces, ¿qué le quiere decir? Que los que no están vacunados están más expuestos aún de desarrollar una enfermedad grave, y sin embargo, y mucho más si es diabético, si es hipertenso, si tiene cualquier comorbilidad, y mucho más si está embarazada. Por eso es que he dado esta introducción. Vea usted, el doble de fallecidos, quizás el triple, como usted lo decía, no lo podemos negar. No puedo decir yo y cerrarme, estos son los datos que Carla Pavón, me voy a cerrar en estos datos. Claro que no, aceptamos la información. Puede haber un subregistro, claro que sí, pero tratamos de pedir la información todos los días, de solicitarla y de analizarla, porque no es fácil. No es fácil solo decir, se murió por COVID, tenemos que analizarlo. Una cosa es morir por COVID y otra cosa es morir con COVID, ¿verdad? Entonces, son dos cosas que nosotros pasamos analizando en la unidad. Y bueno, esta es mi introducción, licenciado, y vamos a ir desarrollando el programa. Muchas gracias. Voy a escuchar ahora a la doctora Palou. Doctora, sus comentarios, y hice referencia a lo que usted dijo, su pronóstico como conocedora. Eso fue el año pasado, al inicio, y entonces todo el mundo se asustó. Pero yo dije, si la doctora Palou dice eso, pongan atención porque la señora sabe, les dije yo. Doctora. Bueno, buenos días, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Fíjese que los modelos matemáticos incluso daban más de 30,000 y a Dios gracias, no se ha llegado hasta esas cifras. Sabemos que sí, como dice la doctora Pavón, probablemente son más de los confirmados, ¿verdad? Por aquellos que fallecieron fuera de los hospitales, en casa, en centros privados, aquellos que no se logró hacer la prueba y fallecieron por la enfermedad. Pero aún si decimos, bueno, puede ser 3 veces 9,000, que eso ya es alrededor de 27,000,
casos. Ok, estamos acercándonos al promedio que mirábamos, que era de alrededor de 30,000 fallecidos, probablemente dadas las condiciones del país, dada la condición de salud de las personas, del sistema de salud, de la facilidad con que empezó a propagarse la enfermedad. Y creo que ahora es muy importante lo que ha mencionado la doctora, de la necesidad que la población tome conciencia que el COVID no se ha ido, el COVID no está de vacaciones. Nosotros sí, el COVID no. Entonces tenemos que tener eso muy claro en nuestra mente. Si vamos a ir de paseo, ojalá sean lugares abiertos, no sean lugares cerrados, disminuye la transmisión en lugares abiertos. Ojalá y nos acordemos del uso de la mascarilla, aunque estemos en lugares abiertos y aunque estemos vacunados. Idealmente la doble mascarilla, mantener la distancia, tener siempre nuestro gel de alcohol, lavarnos las manos después de que regresemos a nuestras casas. Acordémonos que el estar vacunado disminuye la posibilidad de contagio, pero no lo anula. Y que sobre todo lo que va a hacer la vacunación completa, las 2 dosis, es disminuir el riesgo de que nos muramos y disminuir el riesgo que tengamos que hospitalizarnos o que ir a una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Y eso tiene que ser claro. Hay personas que creían que una vez vacunada ya no había riesgo de contagio. No, uno sí se puede contagiar, eso está claro. No hay ninguna vacuna que sea 100% efectiva contra ninguna enfermedad, no solo en COVID, contra ninguna enfermedad. Entonces disminuye sustancialmente el riesgo y eso lo hemos visto porque actualmente, si usted mira las estadísticas de hospitales, cerca del 90% de los casos hospitalizados no están vacunados, tanto en embarazadas como en no embarazadas. Quiere decir que la gran mayoría que se está complicando, infectando, complicando y muriendo es personas que no están vacunadas. Y eso se ha visto claramente en el personal de salud. Hay más de 95 médicos fallecidos, de los cuales aproximadamente de 85 a 90 era antes de la época de la vacunación. Desde la vacunación para acá, la cantidad de médicos que ha fallecido es 4 a 5, algunos con una dosis, muy pocos con 2 dosis. Ahí vemos reflejado en el personal de salud cómo la vacuna sí impide y sí disminuye sustancialmente el riesgo de muerte y el riesgo de complicación, aunque uno pudiera contagiarse. Yo le puedo decir que llevo aproximadamente más de 400 pacientes de COVID manejados y que estamos teniendo alrededor de un 1.7% de hospitalización y que la mayoría de los casos que estamos viendo que ya tienen 2 dosis de vacuna aplicada desarrollan una enfermedad leve a moderada, ¿verdad? A diferencia de aquellos que no están vacunados, que sí desarrollan una enfermedad más severa. Entonces, ¿cuál es el mensaje a la población? Por favor, cuidarse, vacunarse en primer lugar. Hay mucha gente con miedo a la vacuna. Ayer precisamente hablaba con una persona de Lempira que me decía que no se había vacunado por miedo, porque les han dicho que la gente se complica, que puede desarrollar enfermedades si se vacuna. Eso no es cierto. Las vacunas tienen efectos secundarios, pero la gran mayoría han sido efectos secundarios leve a moderados. Que se habló de la producción de trombosis con AstraZeneca, con Johnson & Johnson, sí, pero en el 0.0004%. Sin embargo, de los vacunados. Sin embargo, si a mí me da COVID, el riesgo de trombosis es 12.5%, hasta 16%. Entonces, es evidente que es mucho mayor el beneficio que el riesgo con la vacunación. Esperamos que la población deje a un lado los miedos a la vacuna,
deje a un lado los mitos que han habido con la vacuna. En el mundo se han vacunado más de 5.000 millones de personas y a nadie le ha pasado todo aquello que se decía de que les ponían chips, de que se podían convertir en animales, en esto y lo otro, cosas totalmente ilógicas. Eso no se ha visto en las personas, más de 5.000 millones de dosis aplicadas en el mundo. Y en nuestro país, que bueno, ya tenemos cerca de 5.7 millones de dosis aplicadas. El país tenía como población meta vacunar un poco más de 7 millones de personas. Sin embargo, lo más importante es que vayamos avanzando en las 2 dosis. Según los últimos datos, tenemos alrededor de 2.43 millones de segunda dosis, ¿verdad? De personas con 2 dosis. Eso hace cerca del 25% de la población meta vacunar con 2 dosis. Es importante que avancemos en eso. ¿Cómo podríamos avanzar en época de vacaciones? Pues vacunando en los lugares donde la gente va a vacacionar. Y creo que ya el país se está acercando al momento en que, como hizo Francia, como están haciendo varios países desarrollados, pedir el carnet de vacunación para varias actividades, para poder ir a estadios, para poder usar transporte, para poder ir a los cines, para poder ir a los bares, para poder trabajar incluso en algunos lugares. En muchos países están ya pidiendo un carnet de vacunación, ¿verdad? Porque es la única forma en que hasta el momento eso, más las medidas de bioseguridad, aún en los vacunados, es lo que puede hacer que disminuyamos la rapidez con que se mueve la pandemia en el mundo. Doctora Miriam Aguilar. Bueno, y yo le decía a usted, y lo que está diciendo la doctora, ¿por qué la gente no se quiere vacunar? Le digo. Es que las redes sociales también han hecho circular muchas falsas ideas de la vacuna. Una de ellas que he escuchado muy a menudo es que dicen que dentro de 2 años nos vamos a morir todos los vacunados. O sea, casi va a desaparecer una buena parte de la humanidad. Otras personas también por creencias religiosas. Mucha gente cree en esas cosas. Sí, claro. Y yo he escuchado incluso personas con alguna preparación académica, ¿verdad?, que no se han vacunado porque también están los aspectos religiosos. Muchas personas creen que en la vacuna le van a poner un chip, ¿verdad?, para el gobierno del anticristo, porque la palabra de Dios nos enseña pues que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, después habrá un gobierno, ¿verdad?, desalmado en el mundo, y que para poder comprar y vender usted va a necesitar tener un chip. Entonces las personas creen que van a llevar en la vacuna, les van a poner el chip, y que entonces ellos, como cristianos evangélicos o católicos creyentes, pues no quieren, ¿verdad?, tener ese chip. Esa es una de las que más frecuentemente he escuchado y me preocupa mucho porque son personas incluso no solo de aldeas, sino personas de ciudades, ¿verdad?, que están hablando así. Y esto ha traído consigo pues que haya una negación de un buen porcentaje de la población de vacunarse, más todo lo que la doctora Palou nos acaba de decir, y agregando esto. Entonces, queremos decir a la población que no crean en estas historias, que la vacuna tiene un beneficio, y lo pueden ver, ya lo explicó la doctora Pavón en sus gráficas, como el personal de salud somos el testimonio, ¿verdad? Y tampoco no nos hemos enfermado. Yo creo que no hemos tenido casos graves, ¿verdad?, en los que nos hemos puesto la vacuna. No se ha documentado incluso casos muy graves en este país. Queremos hacer un llamado nuevamente a la población para que no se dejen influenciar por este tipo de cosas que no son ciertas. Bueno, quiero recordarles, por ejemplo, a las embarazadas y a las madres que no se quieren vacunar, que a sus hijos se les ha vacunado para otras enfermedades. ¿Y por qué no dijeron lo mismo? Entonces, cuando le ponen el esquema vacunal a los niños, ustedes mismas las llevan a vacunar al centro de salud. Entonces, es como cualquier vacuna que simplemente es que en este caso toda la humanidad la necesita, pero esa es la única diferencia. Y es preocupante los datos que la doctora Carla nos ha presentado,
y es como, yo quiero tocar este tema, licenciado, y es como el factor educativo, ¿verdad?, ha influido en esta población hondureña. ¿Cómo es posible que nosotros, después de haber estado encerrados, después de conocer muy bien las medidas preventivas, nosotros ahora tenemos el doble de fallecidos y el doble de casos que el año anterior? Más bien no sería lo contrario si fuéramos una población educada en la parte de salud y consciente, si fuéramos solidarios y nosotros tomaríamos las medidas preventivas y no tener estos resultados que nos presentó tan claramente la doctora Carla Pavón, de cómo en vez de disminuir el número de casos este año ha sido superior al del año anterior, y cómo no le tenemos miedo a la muerte, no estamos sensibilizados aparentemente ante la muerte, porque a mí me duele ver 9.855 casos confirmados por laboratorio que han muerto de esta terrible enfermedad en un poco más de año y medio, y eso es realmente impactante. Yo creo que las personas acá que tal vez quieren ver los muertos en los hospitales afuera, pues yo le quiero decir que si usted vio, por ejemplo, los videos que nos mandaban de la India, es que ellos hacen siempre, ¿verdad?, mucho ruido con esto, pero realmente en Honduras ha pasado algo similar. Las personas han llegado a morir a los triajes, han llegado demasiado tarde a buscar ayuda y han muerto en sus casas, en el municipio, afuera de un centro de salud. Entonces, la situación del país realmente es alarmante con este número de casos. Yo no sé si es que la muerte nos hicimos insensibles ante ella, pero con este dato frío que tenemos acá y no digamos con el dato que dan las funerarias, pues realmente es impactante lo que ha pasado en este país en cuestión de mortalidad, y eso debe a nosotros realmente llamarnos la atención, ¿verdad?, de que nosotros vamos a estar en peligro todos y muy pronto estaremos hasta los vacunados, porque el efecto de la vacuna va a pasar también, y ahí hay vacunas en existencia. A mí me duele cuando escucho de que hay vacunas y que las personas no quieran acudir algunas a vacunarse por el tema que estamos hablando. Doctor Gamel. La verdad que... ¿Y que usted es sobreviviente del COVID? Sí, creo que Carla también. La doctora Paló también. También la doctora Paló. Entonces, como le vuelvo a decir, mire, el asunto es, en realidad, está bien claro. Tenemos, y lo que bien dijo la doctora Pavón, lo que dijo Carla, que el tema que vemos nosotros es que la verdad que todo el mundo dice que está bajando. Y yo me río cuando me están diciendo eso algunas personas, porque algunos dicen que está bajando y es que dicen ya, según ellos, es que ya la cosa terminó. Y ya se fue, ya estuvo. Y eso no es cierto. Hay dos maneras en que termina una epidemia, y eso es un axioma en epidemiología, es una o porque la controló o porque se acabaron los susceptibles, así de sencillo. Y hablemos de acabamos los susceptibles, es que medio mundo va a quedar infectado o un montón de gente, que de hecho ya hay un montón de gente que anda infectada. Y el hecho también, como bien lo dijo la doctora Paló, el tema de las vacunas no es tan sencillo como parece. Las vacunas son realmente una arma terapéutica que sirve realmente para salvar vidas, y estamos en el tema también de disminuir la letalidad en el tema de la enfermedad, pero no todas, como bien lo dijo la doctora, las vacunas no son realmente la solución total al problema. El asunto también es que estamos con el problema de las variantes, y esas variantes cada día están apareciendo más. Hay un sistema que se llama Pango, que es el que maneja todo lo que es la clasificación de los linajes y todas las variantes a nivel mundial, donde tenemos N cantidad de variantes, son miles, y de las cuales pues algunas son las que le llaman de preocupación, las BOC en inglés, y las BOY, que son las de interés. Sin embargo, nosotros tenemos, según el último reporte de la OMS, de las 4 variantes de preocupación tenemos 3. Está la delta, y la que no tenemos es la beta, pero sí tenemos la gamma, y la otra es la alfa, beta, alfa, delta y gamma. El asunto estriba en el hecho de que la gente pues ha entrado en un grado de inobservancia, que es lo más preocupante, porque aparentemente ya le perdieron... ¿Grado de inobservancia? ¿Qué es eso? Inobservancia, diríamos nosotros, es que
les vale un comino seguir las medidas de bioseguridad. Si les reclaman en los establecimientos que tienen que ponerse la mascarilla, se enojan. Si va a un restaurante y le dicen no se acerque mucho, se molestan, se ponen violentos. A final de cuentas, yo creo que es una actitud realmente, me parece que es bastante, diría yo, nefasta. Ahí les pasé una gráfica, es más o menos lo mismo que tiene lo que es basado en los datos que tenemos nacionales, que no, gracias a la colaboración con la doctora, pues el sistema de epidemiología de nosotros es muy bueno. ¿Esa? Sí. Y aquí vemos nosotros cómo vamos con el tema de los casos. Ahorita creo que la doctora lo tiene un poco más actualizado porque ella tiene los datos del fin de semana. Sin embargo, igual, este es lo último que teníamos, que yo creo que corresponde con lo que tiene la doctora. Y vemos el R ahí cómo va. El asunto es que estamos hablando de lo que no es el índice de contagiosidad. Pero sí vemos que hay 241.718 casos, cuando el año pasado solo hubieron 122.000 casos, 122.700, estamos al doble de casos del año pasado. Si vemos la siguiente, hay una proyección, que es la proyección que se trabajó con un R que es más o menos aceptable, menor de 1, y donde vemos nosotros que ya andaríamos por unos, para fin de año, si seguimos en lo que estamos, vamos a andar en casi en 500.000 de casos. Entonces, definitivamente la situación es complicada. Y si nos vamos más adelante, aquí vemos la situación que está exactamente como la tiene la OMS, que es lo que nos ha alimentado por la Secretaría de Salud, y lo que bien dijo la doctora Pavón en el tema de los departamentos que están seriamente afectados, como ven en los círculos amarillos. Casi todo el país está con problemas de contagio. El otro tema, si vamos a la siguiente, aquí vemos nosotros cuál es la cantidad de los departamentos que están más afectados. Estamos hablando de Francisco Morazán y Cortés en este momento. Y Francisco Morazán está repuntando. El asunto es que el tema del índice de positividad sí tendría que, teníamos que hablar un poco de un tema técnico, tal vez pedir a la doctora Pavón una sugerencia, tal vez de revisar, porque se está haciendo mucho tamizaje de pacientes que están yendo a viajar o por un montón de requisitos que le piden por cuestiones de, no solo de trabajo, sino que de un montón de cosas. Entonces, el índice se sesga, y aquí vemos también el tema de cómo estamos con el tema de lo que nosotros estamos hablando de lo que es la curva por departamento, y estamos hablando de Cortés y Francisco Morazán. De ahí vamos más adelante. Y vemos acá también el problema de la mortalidad, y es igual. Los departamentos donde más mortalidad tenemos, estamos hablando del tema la tenemos mayor en Francisco Morazán, incluso más que en Cortés. O sea que la letalidad es mayor aquí en el departamento de Francisco Morazán. Y aquí vemos nosotros el tema ya de lo que es lo que nosotros miramos como letalidad, donde vemos que es un 2.6, 2.7% que tenemos de índice general en el país. Pero si vamos adelante es el 6.7 solo en Francisco Morazán. Y no digamos, San Pedro Sula está con un 4.8, o sea, estamos hablando de 6.7 muertos por cada 1.000 habitantes. Entonces, el tema esa es la letalidad. Y vemos el año pasado con respecto a este año hasta la semana 37, donde vemos que está el año 2020, y lo que está más claro, en amarillo, es 2021. Sí, estamos con la incidencia de casos en mayor este año, independientemente de esa reducción que estamos viendo, que es una reducción artificial, porque lo que estamos viendo nosotros es que igual en la mortalidad vemos lo que es el año pasado versus este año, que es la que está más en azul más claro, en celeste, y vemos cómo está altamente elevada la mortalidad por semana epidemiológica. Y estos son datos proporcionados por Vigilancia Nacional de Muestras a la Organización Mundial de la Salud. Entonces aquí vemos a mitad de año, esto es el tema de la incidencia de casos, donde mira ese corte ahí en esa gráfica y vemos cómo está tirada hacia la derecha, donde vemos casi ya una increíble cantidad de diferencia entre lo que es 2020 y 2021. Y vamos al otro lado. Por otro lado vamos a ver el tema de la mortalidad, es lo mismo. Vemos lo que pasó el año pasado versus lo que está pasando este año. O sea, más claro, esto no puede quedar, y vemos el tema de cómo están circulando variantes, y en Honduras pues tenemos esas variantes que son la alfa, la gamma y la delta. Y las otras, en casi todos los países de Centroamérica están circulando las 4 variantes, y estamos hablando de la delta plus ya en Belice, y en El Salvador y en Panamá.
Y adelante vemos acá cómo estamos con el tema de la mortalidad en las embarazadas, que también estamos teniendo una alta incidencia de mortalidad en mujeres embarazadas porque no se han vacunado. Y ese es el gran problema que nosotros estamos teniendo. A final de cuentas, y ya por último, desde enero de la OMS empezó ya a trabajar, ya en mayo, pasaron a la nueva nomenclatura, donde pasaron a lo que es el signo, ya el alfabeto griego, que van a llegar hasta los 24 caracteres del alfabeto griego y después vamos a empezar con nombres igual que los huracanes, ¿verdad? Entonces, no sabemos hasta dónde vamos a llegar con el tema del tema de COVID-19. Y vemos acá las variantes, las pueden ver acá, es la que sigue. Aquí está lo de Pango, lo que nosotros estamos viendo de lo que son la alfa, la beta, la gamma, la delta, y los números, la nomenclatura que se está utilizando en Pango, que todavía se usa, es la B117, y cuáles son, de dónde proviene cada una de las variantes, que son, normalmente tenemos nosotros la de la India, la de Brasil, que son las que nos están afectando seriamente, y hay una P1 que está en Europa que está haciendo bastante problema. Y aquí seguimos con las demás, y están las otras variantes que son de preocupación, en la cual hay una que se llama Mu, que es la que está trabajando, la que está haciendo problemas allá en Colombia. Colombia es un país que tenemos una gran relación comercial y bastante viaje turístico. Entonces es una situación de riesgo para todos nosotros. ¿Hay otra más? Creo que hasta aquí llegamos ya con esto. Es la última. Pero lo más importante, como le vuelvo a decir, el asunto no discrepamos en un montón de cosas, nosotros estamos claros en lo que está pasando. Yo creo que lo más importante es que sí se han hecho esfuerzos bastante grandes. Yo creo que lo importante de la vacunación es eso. Creo que la vacunación igual, hay gente que lo da como un eslogan, la vacunación salva vidas, y la verdad que es cierto. Se lo puedo decir porque he visto una N cantidad de personas que han debutado ya con variante Delta, porque ahora hay una nueva prueba de biología molecular que están haciendo, la PCR, en uno de los laboratorios privados del país, donde ya hay una identificación al menos de unas 9 variantes. Y sí hemos visto que está haciendo un estudio también en el Hospital Escuela donde la que está prevaleciendo es la variante Delta en este momento. Y la Delta es la que está haciendo el desastre en los niños y en las personas jóvenes. Más que todos los adolescentes menores, mucho menores. O sea, estamos hablando de un adolescente que está de arriba de los 10 años, para acá tiene algún grado de letalidad, pero en los niños la letalidad ha aumentado por variante Delta. Y estamos hablando de niños menores de 8, de 5 a 7 años. El María ahorita tiene bastante cantidad de casos. El Hospital Escuela tengo entendido que sus unidades de cuidados intensivos sí están, ya ha habido un aumento ostensible de la cantidad de niños. O sea que ahorita el virus pareciera como que tuviera algún tipo de, según la gente se ríe de eso, porque dicen que tuviera como que escogiera momentos para hacer cosas, y ahorita está enfocado en los niños y en las embarazadas. Y ya se le olvidó lo demás, pero después va a regresar se me quedaron unos cuantos, y ahora vamos a empezar a seguir otra vez con los que ya estábamos. Y normalmente el problema de las vacunas, ese es el asunto con el tema de las comorbilidades, que sí hemos visto nosotros en el caso nuestro en el hospital, de la mortalidad que tenemos en el hospital. La mayor mortalidad que tenemos en pacientes no vacunados, pero sí tenemos, en nuestro caso, mandaría un 30% de los hospitalizados que son pacientes que tienen... que han tenido 1 o 2 dosis de vacunación. Y el asunto estriba en el hecho de que sí se tiene que tomar más en serio esta situación. El tema de la economía, pues estamos claros de que no se puede estar tampoco cerrado, porque si no el país se va a morir de hambre. Pero sí el problema que tenemos es el problema ya de la indisciplina de la población. Y eso es grave. Y además el tema del tabú con el tema de las vacunas, que también está afectando terriblemente. Yo creo que es una grosería todo el esfuerzo que se ha hecho. Han gastado millones de dólares en compras de vacunas, y que la gente realmente esté dejando que el biológico se arruine solo por no quererse poner la vacuna. Y de hecho, como le vuelvo a decir, con variante Delta, el que no está vacunado que se haga reconfesado, porque lo más probable es que se va a morir. O sea, y eso es real. Voy a hacer una pausa para continuar hablando con mis invitados. No sé por qué la gente no se quiere vacunar. Hay cualquier cantidad de muertos. ¿Cómo dijo? El que lo agarre la variante Delta, muerto. Sí. Caso yo tengo ahí de empleados del Hospital de Escuela, uno no se vacunó, en menos de 7 días estaba muerto. Ya volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares.
Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. La popularidad del presidente Joe Biden ha caído tras una serie de reveses en Estados Unidos y el extranjero para un mandatario que prometió unir al país y realizar un gobierno competente, según una nueva encuesta de la prensa asociada. El 50% de los entrevistados dijo que aprueba la gestión de Biden, mientras que el 49% la desaprueba. El 54% la aprobaba en agosto y el 59% en julio. La nueva encuesta se realizó a la luz de la acosada y mortífera evacuación de Afganistán, la carga de la policía montada contra los refugiados haitianos en la frontera con México, la interminable amenaza del coronavirus con su variante Delta y el drama legislativo en el que Biden trata de negociar la aprobación de sus políticas económicas, impositivas y de infraestructura en el Congreso. Desde julio, la tasa de aprobación de Biden ha caído levemente entre los demócratas, 92% a 85%, y más entre los independientes que no se inclinan por un partido u otro, de 62% a 38%. Apenas el 11% de los republicanos aprueban la gestión del presidente, una cifra similar a la de julio. Este ha sido un informe. Bien, continuamos. Voy con la doctora Carla Pavón. ¿Por qué las mujeres embarazadas, doctora, no se han vacunado y han muerto tantas? ¿Ha cambiado esto? ¿Ya se están vacunando las embarazadas? Bueno, lastimosamente nosotros teníamos 149,000 mujeres en meta para vacunar, pero la brecha aún es muy amplia. Creo que estamos llegando a 50,000 mujeres embarazadas, un tercio de lo que realmente nosotros tenemos como meta. Y esto es por algo que está sucediendo con las redes sociales. Bien lo dijo la doctora Miriam Aguilera, las redes sociales han tenido un papel negativo hacia la información científica que debe de tener la población. Creo que se han dejado guiar por antivacunas, por personas antivacunas, y les han metido un miedo de que el niño se les va a morir o que ellas van a tener alguna dificultad. Yo trabajo en el San Felipe, en guardia, en maternidad, y cuando yo pregunto a las mujeres embarazadas cuántas están embarazadas, esta última semana, pues realmente que ya me salen un poquito más el porcentaje de vacunadas, pero antes me salían de 10, una vacunada. Y yo les preguntaba por qué no se vacunaban y ellas me decían que por miedo. Es algo natural, porque yo he sido mujer embarazada, soy mamá, y es algo natural que la mujer embarazada no quiera tomar nada, ¿verdad? Hasta una acetaminofén le tiene miedo y tienen razón. Pero aquí estamos nosotros y lo hemos dicho en los medios, usted nos ha prestado este medio para decirle a la embarazada que la vacuna no le va a hacer ningún daño. Y como decía, le han puesto otras vacunas, si a ella le ponen la del tétano, le ponen la de influenza y no tiene miedo. ¿Por qué entonces le tiene miedo a la de la vacuna de COVID? ¿Por qué? Porque se le han metido en su cabecita que le va a hacer tanto daño y que le van a meter un chip. No sé cómo, pero que le van a meter un tal chip y que al niño también le va a suceder algo. Hoy que usted nos está dando la oportunidad de que muchas mujeres embarazadas nos estén viendo, nosotros llevamos 105 muertes maternas. Cuando yo le hablo de 105 muertes maternas, que es doloroso, tanto que le cuesta llegar a un indicador, porque es exigente el indicador de disminución de muerte materna. Hoy tenemos 105 muertes maternas entre embarazadas y puérperas. Y me decían a mí, pero puérpera viene de un embarazo. Uno se convierte en puérpera desde el momento que nos sacan al bebé. Y muchas han llegado ya contagiadas y que los médicos, por salvarle la vida tanto al bebé como a la madre, tienen que hacerle una cesárea de emergencia. ¿Por qué? Porque la mujer lo que está es teniendo dificultad respiratoria. Ya se imaginan ustedes, la placenta necesita a través, el bebé necesita oxígeno. Entonces,
tanta la parte fisiológica que sucede en la mujer embarazada que no tiene el doble de riesgo. Tiene 3 a 4 veces más riesgo que quizás un diabético. ¿Por qué? Porque la mujer embarazada también tiene una condición de que puede ser diabética, puede ser hipertensa, puede generar preeclampsia, que tantas cosas que una mujer embarazada puede cursar en su embarazo. Y más si tiene COVID. Entonces, el 67% de cualquier causa de muerte, porque mueren por otra causa también, por preeclampsia, hemorragia postparto, pero de esas muertes que nosotros llevamos, el 67% obedece a COVID. ¿Qué le quiere decir esto, licenciado, a la mujer embarazada? Que si hay algo que la puede proteger y que puede evitar la muerte, es la vacuna. Y no se han ido a vacunar, es lamentable, es algo doloroso. Miren, nosotros que estamos en medio de esto, que vemos todos los días pacientes, ver morir a una mujer embarazada o ver morir una puérpera, nos duele tanto porque es dramático. Se está muriendo la mamá y está dejando al bebé, o a veces mueren los dos, pero que una madre muera y saber que el bebé va a quedar solo, es ahí donde nosotros queremos llegar a esa mujer embarazada. Mire, ¿qué hizo la Secretaría de Salud? Que es bien difícil mantener la red de frío en este tipo de vacunas. La Secretaría de Salud hizo de que la mujer embarazada vaya a su centro de salud y que ahí esté la vacuna dispuesta para ella. O sea, que el ginecólogo o el médico que la va a atender le puede dar su carnet y decirle, ahí está la vacuna. No vaya a otro lado, no vaya a hacer cola, no vaya a madrugar. Ahí está la vacuna en el centro de salud. Para ellas. Esto lo han hecho para ellas. ¿Para qué? Para que se puedan vacunar. Y esa es la causa. Están escuchando a la persona no correcta. Están escuchando la red de las redes públicas. No todo es verdad lo que sube ahí, y por lo tanto debe de escucharnos a nosotros. Aquí está la doctora Paló, aquí está el doctor Gamero, que él todos los días mire, el doctor Gamero es de los que más me exige excelencia, ¿verdad? Él es mi mayor, yo le diría, observador de mis datos, pero me gusta porque él, un error que yo tengo, él no me critica, sino que me dice, doctora, me da la solución, porque somos seres humanos. Y yo digo, gracias a Dios, porque me lee los boletines, lee la información. Eso significa que está pendiente. Entonces el doctor Gamero, doctora, ahí se equivocó con un número, doctora, la gráfica, esto. Entonces tengo ahí a un observador muy excelente, doctor Gamero, lo quería decir públicamente. Gracias porque siempre me está ayudando. Y la doctora Aguilera, que ella, pues hemos trabajado juntas, hemos trabajado en esto de llevar la salud al pueblo hondureño. Me conoce y sabe cómo soy de comprometida, y acá estoy que yo me muevo, que yo hago para que la mujer embarazada esté, y a veces nos dice que somos dramáticos. Pues discúlpeme, si esto es drama, yo le voy a llamar, que llámele como le llame, pero que tenemos que llegar a la mujer embarazada, a todos. Bien lo dijo la doctora Elsa Palou, que casi todos sus pacientes que en este momento están llegando y que se hospitalizan es porque no tienen una vacuna. Y si vemos la gráfica de fallecidos y por edades, sigue saliendo las edades de tercera edad, la que se está falleciendo, y mucho más aquel que tiene una comorbilidad. Cuando analizamos una muerte, vea usted esa gráfica del año pasado, y esa como parece hamaca, y usted ve desde enero, la mortalidad ha sido sostenida. Esa mortalidad ha sido sostenida y va a ir disminuyendo cuando nos vacunemos, pueblo hondureño. No sea uno más de la estadística de esa gráfica. A nosotros que nos pegó COVID, que nos dio COVID complicado, no les deseo esto absolutamente a nadie. Es algo doloroso, es algo triste, porque uno cree dejar su familia, cree dejar sus hijos, cree dejar lo más preciado. Y mire,
Acá usted ve la barra azul. La barra azul es de tercera edad y continúa, no baja esa barra azul. ¿Qué significa? Que no se vacunaron también muchas personas de esas edades. Y a pesar que fueron los primeros grupos de prioridad para nosotros. ¿Por qué? Primero, fuimos criticados que por qué de 75 para arriba, porque estábamos viendo el drama de todos nuestros abuelitos que se estaban yendo, que se estaban muriendo, y se decidió vacunarlo, pero vemos todavía ese drama. Miren esa gráfica azul. Luego la roja sigue de 50, mayores de 50 años. Y luego la gráfica de 20 a 29 años. Y bueno, la gráfica verde casi no va a aparecer porque gracias a Dios que la mortalidad en jóvenes y en niños es muy baja, pero muy baja. Pero esto no significa que ellos no se pueden contagiar. Por eso es que cuando tengo tiempo, porque el tiempo de nosotros es bien corto, cuando tengo tiempo de ir a hacer un mandado al mall, veo a padres de familia con su mascarilla, pero al bebé o al niño no. Y digo yo, ¿será que es que el niño no tiene la posibilidad de contagiarse? Padre de familia, sí. Usted va a llevar a su hijo al parque, si lo va a llevar a un lugar donde se está aglomerando personas, su hijo puede contagiarse. Y yo le voy a decir una cosa, quizás en Honduras en este momento no sea la variante Delta la que esté predominando, pero existe la posibilidad de que la sobrepasen otras variantes, porque la Gamma es la que está en San Pedro Sula en primer lugar. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros los hondureños no nos ponemos la mascarilla y nos exponemos más a los tipos de variantes, vamos a tener que ir los mismos contagios va a ir desplazando a las otras. ¿Por qué? Porque tenemos más riesgo de contagiarnos de variantes nuevas que están entrando y obviamente tenemos estas 4 variantes y al laboratorio de virología le toca estar vigilando y ahora tenemos pues la Mu que en este momento no sabemos si la tenemos, que está en Colombia, pero que nosotros somos de tránsito. ¿Y a qué obedece este virus? Se debe al comportamiento humano y nosotros por la frontera, por el aeropuerto, si solo le piden la vacuna, pero no le piden la PCR, puede venir con cualquier variante, o sea que estamos expuestos a cualquier variante y estar vigilando qué tipo de variantes entra. Pero independientemente la variante que sea, nosotros nos tenemos que poner la mascarilla. Independientemente la variante que esté circulando en Honduras, la responsabilidad del hondureño debe de ser ponerse su mascarilla e irse a vacunar. Vea usted aquí esa gráfica, lo que les decía yo, que nuestro mejor ejemplo son el personal de salud. Sin embargo, si ustedes ven por allá por la semana 9, se inició la vacuna cuando vino la Moderna al personal de salud. Luego, después, vimos esas semanas dramáticas donde ustedes los medios de comunicación decían, se murió un médico, se murió una enfermera, se murió un radiólogo, se murió un psicólogo, o llámese como se llame el personal de salud, y vemos esa gráfica, cómo después de la vacuna fue disminuyendo de que ahora, después de presentar 7, 8 muertos de personal de salud por semana, hoy tenemos, en esta última semana se nos ha muerto un médico y una enfermera, pero vea la gráfica azul. Esa es la gráfica que quiero ver. ¿Por qué aparece tan no muy significativa? Porque esa gráfica le dice que no estaba vacunado. Ese personal de salud tenía una vacuna y un médico que sí tenía las 2 de AstraZeneca. Pero como le decía, es muy bajo el porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que la vacuna nos va a proteger de desarrollar gravedad en la enfermedad. La vacuna nos va a proteger de fallecer y de esa manera vamos a bajar esa mortalidad. Vea usted esos 105 muertes maternas, donde las muertes maternas puérperas por COVID son 68. Y eso que lo tengo hasta la semana, porque hoy actualizo la semana 39, a la semana 38. Quizás vayan a ser más.
pero las puérperas 68 y muertes maternas embarazadas 34. Y luego pues tengo una ahí con un aborto que abortó, ¿verdad? Y que pues tenía COVID y lastimosamente la complicó y murió. Ahí me suman 105 muertes maternas. Pregúntenle aquí a la doctora Pablo y al doctor Gamero, ¿qué significa tener esa mortalidad en nuestras mujeres? Es altísima. Por lo tanto, la vacuna será la única solución para disminuir esa gran mortalidad en nuestras mujeres embarazadas. Dígame, doctora Elsa Palou, hoy es 4 de octubre. En sus análisis, ¿cuál es el futuro de esto? Porque hace poco yo no había venido el doctor Gamero, estaba hablando con la doctora Miriam Aguilera, que hay mucha gente que no cree en eso. Yo tenía un muchacho que estaba trabajando con uno de mis hijos, haciendo ejercicio, y él me decía que no, que Dios le decía a él que no se tenía que vacunar. Entonces yo le dije, miren, le digo yo, si no se vacuna, entonces no vamos a seguir. Pero él necio que no se vacunaba. Después lo logré convencer a ustedes, todos los invitados y a la audiencia, logré convencer al muchacho que se lograra, y él es fornido, hace ejercicio todo el día, él vive, es un maestro de eso. Me costó convencerlo. Y yo cuando paso la noticia que más de 100 mujeres embarazadas han muerto, más lo que ha dicho la doctora, lo que ha dicho el doctor, ahora vamos a jornada morazánica y todo el mundo va a la pijineada, porque así es. La semana pasada, dije la palabra porque aquí en Honduras ya se sabe qué es eso. Hace como varios días jugó Honduras, Estados Unidos. La semana pasada un doctor contó que un montón empezaron a caer después de ir a ese partido, porque así estaba. Doctora Palou, ¿cuál es el futuro del país con esto? Bueno, mire, si tomamos en cuenta lo que viene, están las actividades políticas, están las elecciones, estamos ahorita inmersos en la semana morazánica, luego viene la Navidad. Lo que podemos esperar es seguir viendo incremento de casos, y si hay incremento de casos, pues hay también incremento de mortalidad. El virus funciona que mientras más personas se enferman o se infectan y transmiten el virus de una persona a la otra, más chance tiene el virus de mutar, de forma que mutaciones vamos a tener un montón más. Probablemente impliquen mayor transmisibilidad del virus y que impliquen también más facilidad de hospitalizaciones. Pero para eso lo que está funcionando es lo que hablábamos de la vacunación, lo que hablamos de las medidas de bioseguridad, y hay países que utilizan también algunos medicamentos como profilaxis. Muchos de los países asiáticos y de América Latina usan ivermectina, los europeos, Estados Unidos usan anticuerpos monoclonales como profilaxis, que son también parte de las cosas que se pueden hacer, pero que es muchísimo más sencillo las medidas de bioseguridad y el que la población se vacune. Hay que ver también que cuando tenemos mayor cantidad de casos reportados este año, pero es que también se han hecho más pruebas de laboratorio. Entonces, al tener más pruebas de laboratorio hechas, claro, vamos a tener mayor cantidad de aislamiento. Yo creo que hay que ver también algunas cosas positivas. Por ejemplo, hablando con algunos colegas del Seguro Social, me decía que ya se cerró una de las salas de COVID del seguro porque disminuyó el número del seguro de Tegucigalpa. ¿Por qué disminuyó el número de pacientes hospitalizados por COVID? Eso está relacionado ¿con qué? Con las vacunas aplicadas a la gente que va al Seguro Social. Hablando con algunos colegas del tórax, también ellos me decían que ha disminuido la cantidad de ingresos. Eso está directamente relacionado con el aumento de la población vacunada. Entonces, yo creo que la evidencia nos está diciendo la vacuna sí ayuda a disminuir hospitalizaciones, y si no, ¿por qué se cerró esa sala en el seguro? ¿Por qué ha disminuido en Tegucigalpa la cantidad de personas en los triajes, los que se están muriendo en los triajes?
la disminución de hospitalización en algunos de los hospitales en Tegucigalpa. ¿Por qué aumenta en San Pedro? Porque lo que hemos visto durante esta pandemia es que se mueve entre Tegucigalpa y San Pedro Sula en la medida en que se relaja el uno o el otro. Empezó vacunando más San Pedro, hubo relajación en San Pedro y teníamos luego más casos en Tegucigalpa. Cuando se relajó la gente de San Pedro, se mueve la cantidad de casos a San Pedro Sula. Lo mismo puede estar pasando en las cabeceras departamentales. Yo diría que los departamentos en donde hay más lugares turísticos tendrían que ser departamentos que refuercen su vacunación y que posterior a este feriado morazánico refuercen la detección de casos, el número de pruebas hechas, porque seguramente les van a quedar más personas con COVID. Por ejemplo, ahorita Guanaja, con lo que pasó en Guanaja, y que tenemos personas en albergues en Guanaja, cantidades grandes. Escuchaba en las noticias que hay 4 albergues, más de 600 personas por albergue. Ojo ahí, allí hay que vacunar. Allí es necesario reforzar aislamiento, porque habrá que hacer pruebas a todas esas personas de los albergues y el que sale positivo aislarlo, porque si no, podemos tener un brote con las personas que están en los albergues. Es necesario ir y vacunarlos a los que no estén vacunados. Islas de la Bahía, por suerte, es uno de los departamentos con mayor porcentaje de vacunación. Atlántida, me preocupa Atlántida, aparte yo soy de Atlántida también, de La Ceiba, pero son de los departamentos que reciben más turistas y es uno de los departamentos con mayor cantidad de casos reportados. Se tendría que reforzar la vacunación ahorita durante las vacaciones, después de las vacaciones, reforzar cantidad de pruebas hechas en la población que pueda estar siendo expuesta durante estas vacaciones. Miren, yo creo que teniendo uno el conocimiento de qué hacer para evitar infectarse, si no lo hace, ya es una actitud casi que suicida, ¿no? Porque definitivamente, sobre todo una mujer embarazada que tiene más hijos pequeños y que sabe que si ella se muere, todos sus hijos, el que tiene en ese momento del embarazo, más los otros que tenga previamente quedan solos, nunca va a ser igual un familiar que la madre. Entonces, si de verdad quiere a su familia, si de verdad quiere a sus hijos, por favor, vacúnese. Por favor, siga con las medidas de bioseguridad. No todo lo que sale en las redes sociales es cierto. Eso está más que demostrado. A quien tiene que creerle es a la gente que estudia estas cosas. Y si todas las personas en todo el mundo que estudian esto le están diciendo que la vacuna tiene más beneficio que riesgo, entonces, ¿por qué no vacunarse? ¿Por qué no le tiene miedo a la vacuna de la influenza? ¿Por qué no le tiene miedo a la de sarampión? ¿Por qué no le tiene miedo a la vacuna de paperas, a la vacuna de hepatitis? ¿Y por qué a la de COVID sí? Sí, mire, nunca había habido una vacunación tan masiva en el mundo como la que estamos viendo ahorita. Si fueran a haber problemas serios, que la gente que se vacuna se muere, ya lo estaríamos viendo. Se han vacunado, como les decía, 5 billones con B, más de 5.000 millones de personas vacunadas en el mundo. Ya estaríamos viendo algo en todas estas personas vacunadas. Entonces, creo que hay que ver las cosas en su justa dimensión. Sí, sí vamos a tener más chance de tener más casos, claro, porque se nos conjunta estas vacaciones, las actividades políticas, las elecciones, la Navidad. 2 semanas después del famoso partido Estados Unidos-Honduras, en San Pedro Sula aumentaron la detección de casos. Aquí en Tegucigalpa yo vi pacientes que se fueron al partido a San Pedro y que dicen ellos que se pusieron la mascarilla, algunos solo con una dosis de vacuna, otros no estaban vacunados, pero yo tuve pacientes después de ese partido y estoy segura que voy a tener pacientes dentro de 15 días ahorita después de la Morazán, como también sé que los voy a tener después de las elecciones. Pero ahorita cada uno de nosotros tiene que ser responsable.
de la salud suya y la de su familia. Por favor, si se va a ir de vacaciones, vaya a lugares abiertos. Por favor, póngase la doble mascarilla, guarde la distancia. Por favor, vacúnese. Si se quiere morir usted, pero no creo que quiera que se le mueran los hijos o que se le muera el resto de la familia, ¿verdad? Porque si no se vacuna, es una actitud casi suicida, sabiendo que aquí tenemos la variante Delta, que están todas las otras variantes, que van a seguir habiendo variantes. Afortunadamente se tienen más de 5.7 millones de dosis aplicadas, alrededor de 2.4 millones de dosis, quiere decir que ha habido gente consciente, por eso se ha logrado cierre de algunas salas de COVID, como las que nos mencionaban los colegas del Seguro de Tegucigalpa, disminución en algunos hospitales. Si no hubiera aplicación de vacuna, nosotros andaríamos rondando los 50,000 muertos, no 30,000, 50,000 o más, si no se hubiera vacunado lo que ya se vacunó. Si queremos que siga disminuyendo la cantidad de gente que se hospitaliza y que se muere, por favor, vacunémonos. Si no lo hacemos, entonces nos exponemos a nosotros mismos y exponemos a todos los que están a nuestro alrededor. Y salud pública, yo diría, tiene que irse a los lugares calientes, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, Guanaja, esos albergues en Guanaja, los lugares en donde están las personas que están de vacaciones, la costa norte, la costa sur, ¿verdad? Los lugares más turísticos son lugares que va a haber que hacer más testeo en estos sitios porque seguramente esos se van a convertir en focos de contagio. Son lugares en donde se va a tener que reforzar la vacunación también, ¿verdad? Y acordémonos que los vacacionistas van a regresar a sus casas y que sus casas puede que estén en departamentos que actualmente no son de los que tienen mayor cantidad de casos, pero que claro, regresó el familiar que se fue de vacaciones y ese familiar, si viene contagiado, va a contagiar al que se quedó en la casa y que no salió. Entonces, todo esto tenemos que tomarlo en cuenta para reforzar detección, reforzar campañas de vacunación. Y necesitamos, creo yo, una campaña educativa fuerte en redes sociales, en medios de comunicación, en donde se le expliquen sus dudas a las personas, ¿verdad? Para que logremos llegar a una mayor cantidad de vacunados completos con 2 dosis. Recordemos que ya también está la dosis de refuerzo, por ejemplo, aprobada por CDC para mayores de 65 años o menores de 65 con comorbilidad y alto riesgo de complicaciones y personal que por su trabajo tiene un riesgo mayor, como el personal de salud. Ha sido aprobado solo para Pfizer, pero acordémonos de los estudios españoles, italianos e ingleses, donde combinando AstraZeneca y una de plataforma de RNA mensajero como Moderna o Pfizer, funcionó también bastante bien, de forma que una recomendación técnica es empezar a analizar esa dosis de refuerzo. Si la gente, tenemos nosotros el riesgo de que se nos venzan vacunas de Pfizer, por ejemplo, porque las personas no llegan a vacunarse. Antes que se me venzan, yo las utilizaría en la dosis de refuerzo del personal de salud que ya tiene más de 6 meses de haberse aplicado su primera dosis, por ejemplo. Lo peor sería es que esa vacuna se nos vaya a vencer, teniendo la necesidad que se tiene en el país. Entonces, ¿qué pronóstico vemos? Pues con todo lo que viene, más casos, más mortalidad. Pero eso puede disminuir notablemente dependiendo de la actitud de la población. Que vaya, que se vacune, que sigan las medidas de bioseguridad y de que el Estado mantenga la vacuna cerca de la población. De repente es momento de que se empiece a vacunar en moles, en farmacias, en lugares públicos. Si la gente, si Mahoma no quiere ir a la montaña, pues entonces habrá que llevar la montaña a Mahoma, ¿verdad?
Recordemos que hay que acercarle y facilitarle la vacunación a la población y yo insisto en que tenemos que ir a los lugares en donde está ahorita las aglomeraciones de personas, a vacunar ahí, a reforzar educación ahí y a reforzar medidas de bioseguridad en esas zonas si no queremos seguir aumentando datos estadísticos. Sí, antes de pasarle a la doctora Miriam, voy a leer aquí desde Trojes, me escribe Erika. Buenos días, Raúl, estoy viendo su programa. Fíjese que en la aldea Los Planes, Cifuentes, Trojes, no manejan ni acetaminofén y solo hay una enfermera y la gente de Santa Fe, La Esperanza, Los Planes y otras aldeas van con niños y enfermos y embarazadas, ancianos y no les atienden, les dicen que no caminan hasta 3 kilómetros para que les digan que no los van a atender. No van a las aldeas a vacunar y el alcalde ni cuenta se da. En el centro de salud de Los Planes Trojes, Vías y Fuentes, es eso. También me dice don Francisco Argeñal, pregúnteles, saludos a Francisco, ¿es efectiva la ivermectina, doctora? Bueno, yo creo que quien nos puede hablar más de esto es la doctora Paló. Yo creo que ella ha utilizado mucho la ivermectina y tiene experiencias, testimonios. Yo más bien le voy a pasar la palabra a la doctora Elsa Paló. Bueno, sí, en mi opinión sí funciona como profilaxis. Eso está demostrado en el estudio del doctor Carvalho de Argentina, en donde agarró un grupo de personal de salud, a un grupo le dio ivermectina y a otro no le dio. Todos estaban expuestos a atender pacientes con COVID y dentro del grupo que tomó la ivermectina no se infectó nadie y dentro del grupo que no tomó sí hubo una cantidad de alrededor de 58 casos de personas que sí desarrollaron la enfermedad. Luego está demostrado, por ejemplo, en México, resulta que ivermectina se usa bastante para oncocercosis o la enfermedad de la ceguera de los ríos y entonces varios países usan ivermectina continuamente en forma profiláctica para esa enfermedad, la oncocercosis. Pero interesantemente, los países que usan ivermectina para esa enfermedad vieron que disminuye la cantidad de casos de COVID en esa población. En México, por ejemplo, está la experiencia con Chiapas. Chiapas usa ivermectina para prevención de oncocercosis y es el estado con menos COVID comparado con la capital mexicana. A raíz de eso, en la capital mexicana se tomó la decisión de parte del ministro de Salud de la ciudad. Ellos tienen un esquema diferente de cómo se maneja salud pública. La ministra de Salud del Distrito Federal decidió iniciar ivermectina profiláctica y disminuyó el número de casos. El otro ejemplo está en Perú, en Brasil, en varias provincias de Argentina. Está también el ejemplo de la India, en donde en el estado de Delhi, en la India hubieron varios estados que decidieron usarla y otros que no. En los estados que decidieron usarla, el estado de Delhi es uno de los más conocidos. En 5 semanas disminuyó en 97% el número de casos y número de fallecimientos cuando se le empezó a utilizar como profilaxis y como tratamiento ambulatorio temprano. Y en los estados donde no se utilizó, siguió aumentando el número de casos y de fallecimientos. Luego en Honduras tenemos los datos del tratamiento ambulatorio temprano. Acordémonos, en abril del 2020 la mortalidad en Honduras era arriba del 10%. Y se inicia el trabajo en los triajes, en las brigadas, el tratamiento ambulatorio temprano y la mortalidad disminuyó a 2.5. Los datos de Honduras se llevaron a una universidad norteamericana donde doctores en matemáticas y bioestadística lo analizaron. Ellos no conocían la situación de Honduras y preguntaron, bueno, pero ¿y qué hicieron allí entre abril y mayo? Porque esta mortalidad se viene abajo y está relacionada con lo que sucedió en esos meses, que era el inicio del tratamiento ambulatorio temprano. A pesar de la debilidad del sistema de salud que tiene Honduras, a pesar de las denuncias de corrupción, a pesar de los hospitales móviles, a pesar de los ventiladores que no vinieron completos, a pesar de todo eso,
la mortalidad disminuyó y estaba relacionado directamente con el trabajo de triaje de brigadas y de tratamiento ambulatorio temprano. Entonces, tenemos también en África. En gran parte de África se usa ivermectina consuetudinariamente como profilaxis de oncocercosis. Los países donde se usa para este propósito son los países que reportan menos casos de COVID comparado con los países africanos que no la utilizan como profilaxis de oncocercosis. De manera que tenemos alrededor del mundo una serie de datos y de estudios. Hay estudios hechos en más de 26,000 pacientes, más de 31 estudios controlados, doble ciego, más de 6 metaanálisis actualmente reportando los mismos hallazgos, disminución de mortalidad de un 50%, disminución de adquisición de la infección en más del 60%, disminución de gravedad de enfermedad en 78%. Hay un grupo de intensivistas norteamericanos, son alrededor de 30 intensivistas, que están trabajando mucho con ivermectina, es el grupo conocido como FLCCC. Este grupo, ahí está el doctor Marik, Paul Marik, que es uno de los, el segundo intensivista con más publicaciones científicas en el mundo. El doctor McCulloch, que es el cardiólogo, el segundo cardiólogo también con mayor cantidad de publicaciones científicas en el mundo. Si ustedes oyeran al doctor Marik y al doctor McCulloch diciendo, no entendemos por qué con toda esta evidencia no ha sido aprobado. Es un medicamento barato, tomado, que le puede ayudar muchísimo a los diferentes países. Bueno, yo sinceramente la experiencia que tengo, yo les comentaba, más de 400 pacientes en quienes la he usado como tratamiento ambulatorio temprano, en profilaxis. La literatura internacional dice que el 15 al 20% de los casos de COVID se hospitalizan. De mis 400 pacientes, el 1.7% se hospitaliza. Y a Dios gracias, de ese 1.7% que se tuvo que hospitalizar, ninguno falleció. Hemos tenido 2 casos que fallecieron de pacientes que nos hablaron cuando el paciente ya estaba en cuidados intensivos, ya en una situación realmente muy, muy grave, en donde se dijo claramente al colega que nos pidió la ayuda y a la familia de los pacientes, mire, aquí solo que Dios haga realmente un milagro. Pero de los pacientes que nos ha tocado ver desde el inicio, los datos son esos. Entonces, sí la uso en mi persona, en mi familia, en mis pacientes, me ha dado resultado y por tanto pienso seguirlo haciendo. Sí, doctora. Sí, gracias, doctora, muy amplia en explicarnos. Yo sé que mucho personal de salud, compañeros, colegas, utilizan la ivermectina. Sí, algo importante decirlo, que tiene que ser vigilado por un médico, ¿verdad? Que debe ser, si va a ser utilizada, pues que se lo recomiende el doctor y no a ir a la farmacia, porque como es un medicamento que se puede comprar libremente, entonces tener mucho cuidado en el uso de este medicamento. Y yo quisiera, no sé, tal vez no solo de este tema hablar, sino porque yo sé que el tiempo está avanzando, licenciado. Yo le decía antes de que entráramos que la enfermedad de COVID es una enfermedad muy cara, ¿verdad? Para los hondureños y para este país que ha sufrido tantos problemas económicos, y tener un paciente en la UCI es carísimo, pero no solo eso, la familia muchas veces tiene que comprar anticuerpos monoclonales, que por cierto los mencionó la doctora Palou también, y que un frasco de estos anticuerpos anda cerca de 30,000, depende, hasta lo puede conseguir tal vez en unos 21,000, 25,000 lempiras, y se lo piden muchas veces en el hospital porque no hay. Yo he visto muchas personas que me han llamado, sabe dónde lo venden, andamos desesperados, puede ayudarnos a conseguir un descuento. O sea, es una enfermedad que trae mucho sufrimiento. Entonces yo quiero llamar la atención de la población en este momento,
decirle que si usted tiene una cuenta bancaria preparada para comprar 5 o 4 frascos de un anticuerpo monoclonal, por ejemplo, entonces vaya a exponerse ahorita en la semana morazánica, ¿verdad? Y si usted cree que su sistema inmunológico es capaz también de defenderse contra esta terrible enfermedad, también vaya a exponerse, quítese la mascarilla, coma con otras personas desconocidas, sin mascarilla, platique, comparta, porque usted tiene la seguridad de que cuando regrese y le dé COVID, lo va a poder autolimitar su propio cuerpo, o tiene la capacidad para comprarlo. Pero hay muchas personas también, quiero decirle, que compraron muchos medicamentos carísimos y hoy pues ya están, ¿verdad?, en la eternidad. Esperamos que con Cristo, ¿verdad? Murieron. Entonces, no hay ninguna garantía, y bien lo decía la doctora Palou, esto es como querer morir prácticamente, ¿verdad? Exponerse a esta enfermedad terrible que, si bien es cierto, sí hay medidas preventivas, ya las conocemos, incluso tratamientos profilácticos como la doctora nos ha mencionado, y muchas personas utilizan otros hasta medicamentos naturales y hacen un montón de cosas, pero también los números deben hacernos reaccionar. Hay miles de personas que ya fallecieron en este país, ¿verdad?, y en el mundo entero. Entonces, yo creo que aquí volvemos a lo mismo. La prevención es la respuesta y nuestra barrera universal, como la llamo yo, es esta mascarilla. Doctor Gamero. De acuerdo con lo que se ha dicho, lo más importante, como vuelvo a reiterar, es que estamos claros de que casos van a haber. El tema de cambiar la mentalidad de la gente es un poco complejo, pero lo importante es que sí, creo que va a haber un repunte en la hospitalización de pacientes después de todos estos periodos. Claro que no se van a llenar como se llenaban antes, pero por lo menos un 60-70% de ocupación se va a tener, pero de casos que ya vienen con serias complicaciones. Normalmente el problema que sí, lo que hemos recibido nosotros últimamente, los casos... Doctor, la gente va a ir a vacacionar. Van a ir, sencillo. Y al final, pues entonces nosotros lo que tenemos que estar listos es para recibir la cargada de pacientes después de estos eventos, porque siempre los brotes se van dando con aproximadamente un periodo de 1 a 2 semanas más o menos, porque ahora con el tema de la variante Delta, que yo creo que es un poco más, el periodo pues ha bajado un poco más el tema entre el que el paciente se enferma y se complica. Entonces definitivamente lo que sí vamos a tener va a ser un aumento de la ocupación, pero con casos que ya requieren de ventilación o de alto flujo, en el uso de ventilación de alto flujo, porque normalmente la gente siempre llega cuando ya la cosa está, ya la fase de la enfermedad está muy, digamos, una fase avanzada de la enfermedad, y con las otras variantes, pues el caso de la Delta, pues los pacientes progresan muy rápidamente a una fase grave de la enfermedad. Entonces ese es el gran problema, y creo que sí, tenemos que estar como preparados, porque yo creo que en guerra avisada, como dicen, claro, en esta va a haber muertos, pero el asunto es que el personal pues tiene que estar listo, los servicios de salud tienen que estar un poco prestos al tema de la disminución de contagios, el tema de la prevención, la contención, y como bien lo mencionaron los colegas, la doctora Palou lo mencionó, el tema de esos albergues y el problema que tenemos ahí en esa avenida de la Bahía, los centros turísticos de alta concentración, donde se tendría que focalizar un poco más. Hay que mejorar la trazabilidad. Una recomendación tal vez para la doctora Pavón, tal vez revisar un poco lo del índice de positividad con el tema ese se hacen muchas pruebas como requisitos, y eso también sesga el tema de trazabilidad. La trazabilidad tiene que ser aleatoria y tiene que ser realmente, tiene que existir, realmente tendría que hacerse una trazabilidad que sea equiparada o que esté nivelada en todo el país, y ahí es donde uno sabría realmente cuál es su índice real de positividad. El problema con ese montón de pruebas es que mucha gente ya sabemos que no tiene COVID, que está vacunada, y solo lo hacen porque tienen que ir de viaje, entonces eso, muchos laboratorios están haciendo N cantidad de pruebas que no responden a un proceso realmente de pesquisa de casos, o sea, un tema de trazabilidad. Hay que ver la definición de casos. Y también eso. Lo que usted decía, cuando comenzaba la pandemia, yo no puse a nadie, yo lo hice. Yo le llamé a los hospitales privados. El más barato costaba 250.000 ingresar a alguien de COVID. El más barato. Nadie me lo contó, yo agarré un teléfono en la oficina y empecé a llamar a todos los hospitales.
y el más barato era 250,000 de entrada. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Voy a las recomendaciones finales con mis invitados. Por favor, pónganle atención a los médicos. En esta jornada morazánica de feriado ya muchos no van a trabajar, están de feriado, unos están alistando todo para irse a la playa, para irse al pueblo, para agarrar viaje. Pero, por favor, escuchen a los médicos que esta mañana han tenido a bien estar con nosotros. Inicio con la doctora Carla Pavón. Conclusiones, doctora, que usted que es la jefe de Vigilancia de Salud. Bueno, la verdad es, vamos a ver. Bueno, qué bueno que podemos nosotros comunicarnos a través de su canal con la población hondureña y recordarle a la población hondureña que la fe y la ciencia van tomadas de la mano. Ambas buscan la verdad y la verdad también se busca con obediencia. Yo creo de que nosotros tenemos que poner oído a los estudiosos. Tenemos que poner oídos a los que nos pueden orientar bien. Cuidado con poner oído o atención a las redes sociales que le están no guiando de la mejor manera. Yo creo de que la ciencia tiene y está enfocada en buscar esa verdad, en buscar la solución, y créalo, que también la fe es una de las que también va orientada a eso, a buscar la verdad, pero también esa verdad se busca con obediencia, y el pueblo hondureño debe de ser obediente, debe de tener esa capacidad de decir qué es lo bueno y qué es lo malo, diferenciar. Nosotros lo único que buscamos, los médicos, el personal de salud, es acercarle la salud a usted, con todas las dificultades que hemos tenido, con todo lo que hemos venido viviendo. Aquí estamos de pie, y las recomendaciones de la doctora Elsa Palot, casualmente ayer hablábamos con la ministra, me decía, Carla, ¿cuándo vamos a hacer el tamizaje de esa gente de las islas de la bahía, especialmente de Guanaja? Bueno, entonces le decía yo, tenemos que dejar pasar, porque si vamos mañana no va a salir absolutamente nada, pero que van a estar expuestos. Claro que esa población va a estar expuesta. ¿Por qué? Porque mirábamos que muchos estaban sin mascarilla, y no porque no querían, sino porque no había en ese momento de emergencia. Por lo tanto, doctor Elsa Palot, gracias, porque esas recomendaciones son orientadas a lo que debemos de hacer nosotros los epidemiólogos, los de salud pública. Vamos a hacerlo, tenemos que buscar al paciente, tenemos que buscar si está el virus en nuestra población y ponerlo en aislamiento. También después del regreso de las vacaciones, nosotros tenemos ese plan de andar en brigadas en los mercados, en lugares de aglomeración, porque sabemos que más de alguna persona va a venir lastimosamente contagiado, pero que si se fue vacunado, porque esa fue una recomendación de la unidad de vigilancia hacia SINAGER. Yo le decía por los medios de comunicación, y qué bueno que escucharon, qué bueno que tomaron esa medida, que las personas que van a salir mínimo deben de salir vacunados, deben de andar con su carnet, y ahora pues lo van a pedir después. Ya usted no va a poder estar después de las 10 de la noche en un restaurante si usted no tiene su carnet de vacunación, o en algún lugar público, si usted no anda su carnet de vacunación, lo van a regresar para su casa. Medida de que es hasta las 10 de la noche, pero vamos empezando, vamos iniciando con lo que la unidad de vigilancia pues propuso. ¿Por qué lo miraba de que proponer la vacunación? Por lo mismo, porque usted la vacuna lo va a proteger de desarrollar gravedad o de morir, aunque usted se pueda volver a contagiar, pero tiene esa posibilidad de no desarrollar gravedad en la enfermedad. Yo creo, licenciado, que usted ha hecho un programa
pero muy orientado hacia la población hondureña. Eso nos ayuda a nosotros como Secretaría de Salud poder llegar a cada casa. Es difícil que nosotros lleguemos a cada casa tocando la puerta, pero por medio de la entrevista, por medio de este programa tan visto en Honduras, hemos llegado con estas recomendaciones a la población hondureña. No salga si usted no está vacunado, no vaya a lugares aglomerados. Si quiere salir, vaya a lugares muy abiertos, donde usted puede estar solo con su familia compartiendo, porque esta es una semana de compartir. Y bueno, les deseo una feliz semana. Espero que la cama de arena usted no la cambie por una cama de hospital. Vaya seguro, pero no vaya a cambiar esa cama de arena donde usted va a ir quizás hoy, pero que mañana usted la puede ocupar una cama de hospital porque usted no se ha vacunado. Vacúnese hoy por su salud y por la de su familia. Que Dios me les bendiga a todos, también mis colegas que me estuvieron acompañando, licenciado. Gracias a la doctora Carla Pavón, jefe de Vigilancia de Salud Pública. Voy ahora con la doctora Elsa Palou, también, bueno, distinguidos médicos he tenido esta mañana, precisamente con la idea de que nos aconsejen a todos. De verdad yo trato de cuidarme, no ver mucha gente, de verdad trato de hacerlo, porque yo le decía aquí al doctor Gamero que yo padezco del pecho, que a mí una gripe me acuesta 15 días, no digamos el COVID. Hay que cuidarnos. Doctora Elsa Palou, ha sido un gusto tenerla con sus conocimientos y sus orientaciones para la población. Su mensaje, doctora. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y la oportunidad de comunicarnos con la población. Mi consejo es, como decían todos los colegas, reiterarlo. Por favor, mantenga medidas de bioseguridad. Por favor, si no se ha vacunado, vacúnese, y si solo se ha puesto una dosis, póngase la segunda dosis. De eso depende su vida y la vida de sus familiares. Recuerde que aunque esté vacunado, también tiene que usar la mascarilla, idealmente doble mascarilla si está en ambientes cerrados, mascarilla siempre en ambientes abiertos o cerrados, distanciamiento, lavado de manos, y si al regresar empieza con síntomas, aunque sea como de una gripe común y corriente, busque atención, porque la variante Delta puede manifestarse así, y si ha estado en algún lugar muy concurrido, el riesgo va a estar latente. Por tanto, a los que regresen de sus vacaciones, si presentan síntomas, no dejar pasar el tiempo, acudir a un triaje o acudir a su médico para que lo evalúe. Y por favor, por Honduras, por ustedes, medidas de bioseguridad y vacunación. Gracias. Yo tengo que retirarme por otro compromiso que empieza en este momento, pero gracias por la invitación. Gracias a la doctora Elsa Palou, también exministra de Salud Pública. Cerramos con la doctora Miriam Aguilera y luego el doctor Manuel Gamero. Muchas gracias por la invitación. Fue un honor realmente estar con las doctoras Carla Pavón, la doctora Elsa Palou, el doctor Gamero. Solo decirle a la población que más de 20,000 personas que murieron ya, según las funerarias, y más de 10,000 según los informes oficiales, pues hubieran deseado tener una vacuna y no morir. Y cuando se está en ese sufrimiento, yo creo que son momentos que ninguno de nosotros quisiera pasar por allí. Así que les invito a vacunarse, ¿verdad? Y también a cuidarse mucho, a actuar con responsabilidad durante esta semana morazánica por su familia y por usted mismo, y que nos ayuden al personal de salud, que nos colaboren, porque realmente ya son varios meses trabajando en esto, y todo personal de salud, desde la persona que está en la limpieza hasta el jefe de la UCI, todos, ¿verdad? Hemos tenido esta gran responsabilidad de cuidarlos a ustedes, de atenderlos, y por favor háganlo también por este país, ¿verdad? De contribuir cuidándose, tomando las medidas preventivas. Muchas gracias, licenciado. Gracias, doctora. Doctor Gamero. Gracias por su invitación. También agradecer a los colegas. Lo más importante, como todos lo han mencionado, recalcar el tema del seguimiento de las medidas de bioseguridad. El gran problema en Honduras a veces es la idiosincrasia de nuestra gente. Y creo que este es un llamado a la reflexión, porque la verdad es que la mortalidad
este virus es alta, máxime con las variantes. El tema de la vacunación es importante, creo que las personas que no se han vacunado que acudan a vacunarse porque de una u otra manera las vacunas protegen contra la letalidad de este virus. Y lo otro es pues que no entremos en inobservancia de medidas de bioseguridad, que estemos atentos a las recomendaciones que se nos brindan por parte de las autoridades, pero lo principal, creo que cada quien tiene que velar por su propia seguridad y la de su familia. Y eso es lo más importante, licenciado, y le agradezco mucho por la invitación. Gracias al doctor Manuel Gamero. Voy a un resumen rápido para cerrar la entrevista. Las autoridades de Copeco ya están haciendo las evaluaciones en la isla de Guanaja, donde el voraz incendio del fin de semana casi devoró la mitad de la isla. Muchas gracias. De inmediato escuchamos a Oscar Mencía. Él es subcomisionado general de Copeco respecto a los trabajos que está realizando en este sector de Islas de la Bahía luego de este incendio, Oscar, que pues desgraciadamente ha dañado una gran cantidad de viviendas en esta zona. Así es, Víctor, casi tenemos 36 viviendas dañadas, destruidas totalmente. También estamos haciendo un perímetro donde esos lugares fueron afectados y casi estamos hablando de 250 alrededor, el área segura. Aquí estamos haciendo ese trabajo. Lo importante es que las instituciones, las organizaciones, la misma alcaldía ha trabajado de una forma coordinada con todas las instituciones. Cuando uno llega allá, lo importante es que podamos tener esa coordinación permanente, esa coordinación de que en realidad el que está afectado es el que está atendido, que eso es lo que hemos estado haciendo. Y también hemos llegado el día de ayer con 300 chambas comunitarias para que la misma población sea contratada y que pueda hacer su labor de limpieza. Es por eso que ellos están motivados, la misma comunidad también se ha prestado, amigos, así como los albergaron, les dieron un espacio donde estar, así también se están prestando a poderles servir para poder hacer ese trabajo de limpieza. Sabemos que va a ser algo a largo tiempo porque el lugar no es con condiciones propias para poder llegar, pero aquí estamos haciendo ese trabajo y aquí lo importante es que estamos empeñados y estamos enfocados en atender la población de Guanaja del Cayo. Y en el caso de los albergues para las personas, ¿se han tenido que mover de ahí o se han quedado siempre en el mismo sector? Pues los albergues están listos, Víctor, los albergues están listos. El día de ayer, el reporte de anoche, solo llegaron 4 familias nada más, pero igual, ahí estamos para darle atención. Lo que te decía ahí, lo importante es esa armonía y eso que viven tan apiñados en sus zonas. Ellos mismos han sido parte de esos albergues solidarios para que las personas puedan estar en sus viviendas. También mucha gente de las afectadas salió fuera del Cayo, están algunos en Roatán, algunos otros en Ceiba, algunos otros en Tela, y aquí nosotros estamos disponibles. Tenemos 6 albergues montados con todas las medidas para poderle dar atención a la población. La Cruz Roja Hondureña está haciendo un gran labor. Ellos están moviendo el día de hoy psicólogos, estamos moviendo también personal médico para darle atención a esas personas menores de edad, a esos niños que necesitan esa atención. Y ahí por ahí, en esa línea vamos. Y cada vez que vayan saliendo necesidades, el presidente de la República nos ha dicho que no midamos esfuerzos, sino que le demos atención a la población. ¿Y qué otros trabajos se piensan realizar ya a corto plazo? Pues hay algunas alianzas, en el caso de la universidad, para ver el tema de diseño, el tema de infraestructura, para lo que es generar un plan de recuperación. Sabemos que ya hay bastante interés, la gente de IDECOAS está haciendo un trabajo también para poder empezar a hacer un trabajo de levantamiento y poder empezar a construir algunas viviendas que sean más factibles de poderlas rehabilitar. Ese trabajo lo estamos haciendo con ellos y la orden del presidente es que se trabaje inmediatamente. Muchas gracias, Oscar Mencía. Él es subcomisionado general de Copeco. Con este informe yo regreso con usted al set principal de la entrevista.